Los bombardeos en la región separatista de Donetsk no cesan. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirma que Moscú quiere deshabitar la región y el ejército de Kiev sostiene que es una estrategia para evitar el reagrupamiento de sus fuerzas. Los presidentes de Estados Unidos y de México hablaron telefónicamente este viernes. Joe Biden y Andrés Manuel López Obrador discutieron la migración. La Casa Blanca señaló que fue un diálogo constructivo. Falta exactamente un mes para la primera vuelta presidencial en Colombia. El izquierdista Gustavo Petro es el favorito, pero el candidato de derecha Federico Gutiérrez cada vez le recorta más distancia en los sondeos. Buenas noches y bienvenidos a las noticias de France 24. Mi nombre es María Clara Calle y es un placer volver a estar con ustedes. Y empezamos en Ucrania. El ejército del país sostiene que Rusia está bombardeando a la región de Donetsk para evitar el reagrupamiento de las fuerzas ucranianas, mientras que el presidente Volodymyr Zelensky acusa a Moscú de querer deshabitar la zona. Una muestra de los ataques rusos en el Donbass es que el viernes derribaron un puente ferroviario entre las ciudades de Sloviansk y Liman. Esta última es considerada como un importante nudo ferroviario en el este ucraniano que permite suministrar armas a las tropas. Por otro lado, Moscú concentra sus esfuerzos en mantener su posición en Kharkiv, la segunda ciudad más importante. Previamente hablamos con Leticia Álvarez, enviada especial de France 24, y quien nos amplió la información desde la ciudad de Dnipro. El ejército ruso está avanzando muy lentamente en el este de Ucrania, en la batalla del Donbass, esa batalla de desgaste que se centra en Donetsk, Lugansk y Kharkiv, aunque en las últimas horas tropas ucranianas han derribado un avión de combate en Kharkiv y han bombardeado una estación de tren y un tren de mercancías en Donetsk. Donetsk es una ciudad que lleva bajo mandato prorruso desde el año 2014. De hecho, nosotros en la zona donde nos encontramos, que hace frontera con el Donbass, hemos estado escuchando durante todo el día las fuerzas aéreas ucranianas y el sonido de las sirenas antiaéreas. Hoy, por primera vez, un asesor de Zelensky ha reconocido que este país está sufriendo serias pérdidas y entre esas pérdidas los civiles. Hoy ha habido más víctimas mortales en la zona donde se centran los combates, en Kharkiv y en Donetsk. Además, hoy también Zelensky ha informado de que han encontrado una nueva fosa común en la región de Kiev con 900 cuerpos que tienen que ser identificados. La Organización Mundial de la Salud reportó que más de 170 centros hospitalarios han sido atacados en Ucrania desde que inició la guerra. Estos ataques han dejado 73 muertos. Nuestras enviadas especiales a territorio ucraniano, Irene Savio y Leticia Álvarez, lograron entrar a uno de los hospitales más importantes de Dnipro. Esta es la historia. La guerra no se apaga en el este de Ucrania. Clínicas infantiles atacadas y miles de heridos en todo el país. Atenderlos se ha convertido en una misión difícil para los médicos, como esta doctora, que gestiona un hospital en Dnipro. Prefiere no mostrar su rostro para no poner en peligro el centro de salud. Una gran cantidad de hospitales fueron destruidos en todo el país, a pesar de que tenían la bandera blanca y que se entendía que eran hospitales, centros para niños, maternidades. Todos fueron destruidos desde el cielo. Pese a los constantes ataques a los hospitales, Andriy, quien llegó con una herida grave en el brazo, reconoce que ha sido bien atendido. Me habían puesto un torniquete y como los combates continuaron no pudieron evacuarme rápido y estuve mucho tiempo en la mano con él. 170 centros sanitarios han sido atacados desde el inicio de este conflicto, según la Organización Mundial de la Salud. Ataques en los que han fallecido unas 70 personas. Un combatiente de Cherkasy, herido por un ataque con misiles en Donetsk, está con vida gracias a la atención recibida en este hospital de guerra. Agradezco desde lo más profundo de mi corazón a los médicos que me salvaron la pierna, me devolvieron esperanza y que la paz pueda finalmente llegar a Ucrania. Los médicos que trabajan en Ucrania se encuentran librando su propia lucha y con más fuerza, porque son unos de los principales blancos de ataque en esta guerra. 3 provincias costeras de Ecuador entran en estado de excepción.
La medida la tomó el presidente Guillermo Lasso para combatir la delincuencia organizada. Más de 9.000 policías y militares se desplegarán en Guayas, Manabí y Esmeraldas, mientras que en las parroquias de Esmeraldas, Eloy Alfaro y Jiménez Pascuales habrá un toque de queda desde las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana. El estado de excepción regirá a partir del sábado y se enmarca en la creciente violencia que se vive en la costa de Ecuador por parte de las bandas de narcotráfico. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador y su homólogo estadounidense Joe Biden hablaron telefónicamente este viernes. Se concentraron en la migración y es que la Casa Blanca desea terminar con el llamado Título 42, una orden que permite la expulsión de migrantes para evitar la propagación de COVID-19, mientras que a México le preocupa que esto aumente el paso fronterizo. Vamos a Ciudad de México, donde está Eunice Rendón, coordinadora de Agenda Migrante y Red Viral. Señora Rendón, bienvenida. Empecemos por explicar qué es el Título 42 y cuáles son las posturas de Estados Unidos y México al respecto. El Título 42 es una medida que tomó Estados Unidos para deportar con el pretexto de la pandemia a más de 1,5 millones de migrantes en los últimos meses. Entonces, este Título 42 realmente no es una medida de migración, sino una medida de salud pública que está justamente avalada por los Centros de Control de Enfermedades de Estados Unidos, mejor conocidos como CDCs. Y bueno, por eso es que ahora el presidente Biden anunció recientemente que debe terminar este Título 42 el próximo 23 de mayo. Sin embargo, recordemos que ya más de 21 estados republicanos se han interpuesto demandas para que esto no suceda. De hecho, ya hay un juez federal que está frenando el término de este programa. La plática que tuvieron el presidente mexicano y el presidente estadounidense justamente habló sobre Título 42 y me imagino que también sobre el programa Permanece en México, que hace que los solicitantes de refugio en Estados Unidos tengan que esperar de este lado. ¿Y qué ha cambiado en la diplomacia entre Estados Unidos y México desde la llegada de Joe Biden al poder? Y le pregunto específicamente por los temas migratorios. Lo primero que ha cambiado es el lenguaje. Hay un lenguaje más amigable por parte del presidente Biden. Sin embargo, en términos migratorios, seguimos teniendo muchas deportaciones, de hecho, más que en la época de Trump. Biden ha cuatriplicado las cifras de deportados a nuestro país, haciéndonos llegar no solamente a mexicanos, sino también a miles de centroamericanos que los deposita en 6 puntos fronterizos de México. También la próxima semana el presidente López Obrador va a viajar a Centroamérica, a Guatemala, Salvador, Honduras, Belice, y a Cuba también tras este viaje a Centroamérica. Y justo, bueno, parece que esta llamada también tiene el sentido de platicar con estos países el hecho de que para frenar la migración, es decir, evitar que salgan las personas. Se habla de ir a las causas, que es parte de lo que se ha trabajado en la relación bilateral. Sin embargo, esta es una agenda de largo plazo y la realidad es que la gente sigue migrando, los flujos ahí están y han aumentado también en 2022. Eunice Rendón, gracias por estar con nosotros en France 24. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Hablamos ahora de Colombia, porque exactamente en un mes será la primera vuelta de las elecciones presidenciales. El 29 de mayo de este año se conocerá si hay un nuevo presidente entre los 8 candidatos, o si el mandatario o mandataria se decidirá en una segunda vuelta el 19 de junio. Por ahora, el aspirante favorito en las encuestas es el izquierdista Gustavo Petro, seguido cada vez más de cerca por el candidato de derecha Federico Gutiérrez, y detrás están Rodolfo Hernández y Sergio Fajardo, entre otros. Los detalles los tiene Luis Muñoz. Un presidente de izquierdas por primera vez en Colombia. Es la estimación de la última encuesta de Invamer, que incluso señala que en una hipotética segunda vuelta, Gustavo Petro también lideraría la intención de voto. A un mes de la primera vuelta de la elección presidencial, el líder de izquierdas recorre plazas de todo el territorio colombiano. Aboga en sus discursos por reformas estructurales. Y todos sabríamos que vale más el producto agrario después de que se procesa, después que se le agrega valor a través de un proceso industrial. Y la pregunta que tendríamos que hacernos es, ¿por qué en Colombia el que produce el maíz
no es dueño de la arepería. Sin embargo, la diferencia se estrecha cada vez más con Federico Gutiérrez, el candidato de la derecha. Ha subido 18 puntos en las encuestas, por lo que para muchos estamos ante un escenario similar a 2018, cuando Iván Duque protagonizó una remontada en los sondeos y terminó superando a Gustavo Petro en la elección. No más división, no más discursos de odio y de lucha de clases, sí a la unidad de Colombia. Y si nos ponemos de acuerdo en lo fundamental. El centro, representado por Sergio Fajardo, es el que más se hunde. Ha perdido un 8,5% de la intención de voto, por lo que en Twitter hizo un guiño a un posible pacto con el tercero en las encuestas, el polémico candidato Rodolfo Hernández. Son las estimaciones en una carrera electoral que lleva meses al rojo vivo, después de que en las elecciones legislativas del 13 de marzo, los candidatos de izquierda, derecha y centro fuesen escogidos en una consulta. Por delante, semanas vibrantes hasta el 29 de mayo, cuando se revelará si las encuestas están en lo cierto. Hubo un nuevo derrame de petróleo en Perú. El organismo de evaluación y fiscalización ambiental del Ministerio del Ambiente de ese país detalló que el crudo derramado es de la empresa Savia. El hecho ocurrió el pasado jueves, 7 kilómetros mar adentro de la costa del distrito de Lobitos, en el departamento de Piura. Las autoridades están evaluando cómo respondió la compañía ante el accidente. Este vertimiento ocurre luego de otros 2 derrames de petróleo que hubo en enero de este año. Y un nuevo atentado en Afganistán deja decenas de muertos. El ataque fue contra la mezquita sunita Khalifa Hashib. El líder del templo afirma que 50 fieles fallecieron, mientras que el Ministerio del Interior afgano habla de 10 decesos. El atentado se produjo durante los rezos del último viernes del mes sagrado del Ramadán y hace parte de una serie de explosiones que ha habido desde que los talibanes tomaron el poder. La tradicional oración del viernes convertida en una masacre. Una brutal explosión golpeó la abarrotada mezquita Khalifa Sahib en el oeste de Kabul, la capital afgana, dejando decenas de muertos y heridos, incluyendo menores de edad. Entre 300 y 400 personas estaban celebrando rituales cuando estalló la explosión. Ayudé a llevar a los vehículos a entre 10 y 15 heridos y a 3 que murieron. Muchos de los heridos y martirizados siguen siendo evacuados de la zona. Hay muchas víctimas. Varios miembros de los talibanes también estaban dentro de la mezquita. Y mientras estábamos adorando y de pie para terminar nuestro cirque, a los pocos minutos se produjo una explosión. Yo estaba cubierto de pequeños trozos de los cuerpos de las víctimas. El nuevo atentado se produjo cuando los fieles sunitas se reunían en el interior del templo en una congregación conocida como Sir, que es parte de las celebraciones del mes sagrado musulmán del Ramadán. El ataque se suma a la serie de explosiones que se están viviendo en todo Afganistán desde la llegada de los talibanes al poder. En los últimos 10 días, cerca de una docena de explosiones han dejado más de 40 fallecidos. Naciones Unidas y otros organismos humanitarios condenaron los hechos. El ataque de hoy, llevado a cabo el último viernes del mes sagrado del Ramadán y en vísperas del Eid al-Fitr, ignora totalmente las vidas humanas y la santidad religiosa. Ninguna palabra es suficiente para condenar este acto despreciable. Muchos de los ataques han estado dirigidos contra la minoría chiita, pero también contra mezquitas sunitas. La mayoría de estos actos han sido reivindicados por la rama regional del Estado Islámico, que está en guerra abierta contra los gobernantes talibanes, que insisten en que sus combatientes han derrotado al Estado Islámico en el país, mientras que los analistas reiteran que en realidad supone un desafío para la seguridad de Afganistán. La organización Reporteros Sin Fronteras anunció que ayudará a France 24 y a Radio France Internacional a seguir siendo accesibles en Mali a través de Internet. El anuncio llega después de la prohibición definitiva en este país africano en medio de las tensiones entre Francia y la junta militar y la retirada de las tropas francesas del territorio maliense. Reporteros Sin Fronteras aseguró que creará sitios espejo de nuestras cadenas, que son copias más o menos exactas de los sitios web que las autoridades locales han bloqueado en Mali. Reporteros Sin Fronteras puso en marcha una iniciativa llamada Libertad Colateral en 2015 y significa que cada vez que hay censura en algunos países complicados, cada vez que las autoridades bloquean los medios libres, siempre hay medios técnicos para desbloquearlos. Para esto hay una alianza en la que Reporteros Sin Fronteras, con ingenieros, técnicos, informáticos, que están por todos lados en varios países, crea sitios espejo que son copia más o menos exactas de los sitios web que las autoridades locales han bloqueado. Hasta aquí las noticias, sigan con nosotros.